Este plano representa el ejido de la villa de San Fructuoso y fue realizado por el agrimensor Melington González en 1908 para una comisión inspectora de este ejido. Esta comisión había sido creada por el Poder Ejecutivo para informar al Ministro de Obras Públicas sobre el estado de ese ejido, quiénes habían adquirido las tierras y cómo y para qué estaban siendo utilizadas. Desde la colonia, los ejidos son tierras que rodean los centros poblados y se utilizan para la labranza y el pastoreo de ganado con el fin de costear los gastos del pueblo. Con la independencia, los ejidos siguieron siendo parte de la creación de estos centros poblados, pero fue evolucionando la normativa y las leyes que regían sobre este tipo de tierras. Por lo tanto, las formas de asignación a particulares de estas tierras fue mutando, y eso implicó irregularidades muchas veces en la forma en cómo se hacía por parte de la Junta Económico-Administrativas. Desde la colonia, los ejidos eran tierras comunes que rodeaban a los pueblos, villas y ciudades y se utilizaban para la labranza y el pastoreo de ganado. La asignación de estas tierras se daba en el momento de la creación de estos centros poblados. Luego, con la independencia, los ejidos siguieron siendo parte de la creación de las villas, pueblos y ciudades. Sin embargo, comenzaron a haber cambios en las normativas y en la legislación sobre los ejidos, y eso significó irregularidades a la hora de asignársela a particulares. Luego, con la independencia, los ejidos siguieron siendo parte de la creación de los centros poblados. Sin embargo, la normativa y la legislación sobre estas tierras comenzaron a cambiar, y eso significó irregularidades a la hora de asignárselo a particulares y irregularidades también en el registro por parte de las juntas económico-administrativas sobre estas tierras y cómo eran asignadas a los particulares. Estas irregularidades fueron las que llevaron al Poder Ejecutivo a pedir un informe sobre el ejido de San Fructuoso a comienzos del siglo XX. Sin embargo, el informe al que se adjuntó este plano contenía otros 4 planos más. Uno de ellos representaba todo el ejido de San Fructuoso en su formación original, y este plano también había sido realizado por el mismo agrimensor, pero en base a medidas realizadas por otros agrimensores en su momento. Además, contenía otros 3 planos que representaban secciones de este ejido, también realizados por otros agrimensores. Estos planos son copias fieles de esos planos originales. Trabajar con este tipo de documentación nos acerca a entender el proceso de apropiación de la tierra que se fue dando en nuestro país y sobre el que tenemos poca información. Es una forma de entender cómo se fue dando la ocupación del espacio en nuestro país.